damas y caballeros. Por eso que en este momento vamos a pasar a la segunda presentación. En mi lista y tenemos a Andrea Nicole Alfredo Barrio Nuevo de Ecuador. Yo no sé si el doctor Jorge Ramón Yaul de Argentina también finalmente logró conectar. El próximo ponente es Jefferson Fernández. Bueno. Oh my God. Y llegó. Ok. Jefferson Rubén Fernández es de Ecuador y nos va a hablar de la educación de antes y la educación de ahora. Es un tema que a mí me interesa de manera muy personal porque yo soy más claro en la educación en todos los niveles. Por eso que el tema de Jefferson va como de ser para mí y espero para ustedes también de muy gran importancia. Jefferson tiene una licenciatura en la literatura inglés y por eso tal vez nos va a hablar de la educación de antes y la educación de ahora. Y le toca a usted en este momento, señor Jefferson, bienvenido. Muy buenas tardes con todos mis estimados amigos. Les hablo de acá de Ecuador. Mi tema ha sido la educación de antes a la educación actual, ¿no? ¿Será que me podría ayudar con la primera diapositiva para poder explicar mi tema? Ok. A ver. Listo. Voy a trabajar, ¿no? En la primera nos dice, depende de qué tiempo de antes nos referimos, los maestros eran totalmente respetados. Tenían el apoyo de la comunidad hasta los padres de sus alumnos. Tenían el respeto. Ahora la educación es más flexible. Antes los obligaban a aprender las tablas. Ahora es un registro básico para poder hacer cálculos. Teníamos que estudiar mucho para poder pasar los exámenes. La educación era muy dura, pero salíamos mejor preparados que en estos tiempos. Las materias que teníamos eran diferentes a los que hoy tienen. Aún conservo hoy en día todos mis certificados de examen de mi periodo de escolaridad primaria. Ya. Aquí voy a explicar. Especialmente voy a explicar sobre la educación que era anteriormente, o sea, lo que yo pasé, ¿no? Se dice que en los tiempos de antes la educación era más fuerte. De hoy en día, la educación está sumamente avanzada. Hay muchas cosas, hay mucha flexibilidad hacia los estudiantes. Lo hablo como maestro también que soy y siento que habemos maestros que no damos el 100% con nuestros estudiantes. Siento que habemos maestros que realmente nos regimos a algo tecnológico y no a algo que realmente adquirimos en nuestros conocimientos de los tiempos atrás. Estoy hablando casi del cerca de por el 2003, 2004, cuando mi maestra me castigaba por no aprenderme una tabla. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El estudiante le habla fuerte al docente y el docente tiene que quedarse quedito porque viene una amenaza, viene ¿cómo le explico? Como una contraversión, que si tú me hablas fuerte, yo le digo a mis padres llegan a la institución a hacerme un pequeño show, ¿y qué pasa? El docente tiene, pero en los tiempos de atrás, que era, el papito le decía a la maestra o al maestro, dele, que a la casa de llegar, pero uno tenía que ir con ese conocimiento, decir, ay no, Chúsica, si yo digo algo que mi maestra me pegó o algo, mi papá en la casa me va a dar más, me va a rematar todavía, ¿no? Entonces, de eso estamos tratando, de cómo era nuestra educación anterior a la educación actual, ¿no? Hay muchos métodos ahorita para que el estudiante pueda aprender, pueda, ¿cómo le explico? Pueda regirse, pero en los tiempitos atrás no lo era así. Era una sola vez y eso era basta, ¿no?
Pasamos a la siguiente idea diapositiva, por favor. Podemos pasar a la siguiente idea diapositiva. Ya. Aquí nos dice el antes y ahora de la educación. El antes, en los años 60, ahora de los años 2000 hacia adelante. En la de los 60 nos dice valores claros y asumidos por sociedad y escuela. En la del 2000 nos dice valores contradictorios, influencias, modelos de TV. Anteriormente eran aulas homogéneas, acá también están las aulas homogéneas. Sentido de autoridad, control, disciplina, cultura de igualdad, la diversidad y el conflicto. En el 60, escuela establece y ancla en la tradición, precisión del cambio, nuevos roles. En el 60 tenemos alumnado selecto y motivado con garantía y trabajo. En la del 2000, alumnado desmotivado sin garantía de trabajo. 60, valorización social de la educación. En el 2000, baja consideración social de los enseñantes. Vamos a ver muchas diferencias aquí, en los años 60 al año 2000, ¿no? Anteriormente, la educación, ya como repito, era más fuerte. Ahora hay mucha flexibilidad, hay mucha manera. El aula del docente es muy acoplada hacia los estudiantes, ¿no? Es demasiado acoplada. Anteriormente no lo era así, no era así. Tenían que pasar muchas cosas. Ahora, el aula virtual, un docente puede utilizar hasta un proyector. Anteriormente el docente no utilizaba eso. El proyector de él era esto, la mente, su inteligencia, demostrarle a los estudiantes lo que él quería aprender. Ahora cogemos un proyector, proyectamos y comenzamos a explicar. Anteriormente no. En una pizarra con marcador acrílico, le conocemos acá, y anteriormente se llamaba con tiza, que pintaban un pizarrón y ahí la maestra o el maestro comenzaba a escribir, ¿no? Y nosotros éramos el proyector, porque nosotros llegábamos a casa a proyectar lo que la maestra nos había enseñado, ¿no? Podemos pasar a la siguiente idea diapositiva, por favor. Ya. Dice, el abandono escolar que luego se convierte en deserción, se origina en diversos factores de riesgo, propio del desertor de su grupo. Familiar de todos modos, el abandono es por condiciones de vida. La aceleración del cambio social hace que cada vez es más fuerte el desconcierto al descubrir que las cosas no funcionan como antes. Esto sin ninguna posibilidad de retorno al antiguo paisaje social que dominaban y conocían. Hoy hay muchos de nuestros profesores que cuando comparaban lo que era la enseñanza hace unos años atrás, ¿no? Y el paisaje cotidiano que ofrecen, hoy los centros en los que trabajan ven que la enseñanza se ha convertido en algo distinto y nuestra sociedad aún no ha asimilado la nueva situación de nuestro sistema educativo. Aquí hay papitos que aún no asimilan, ¿no? O me voy a saltar. Hay docentes que todavía son de la vieja escuela, que llevan ese método y no acatan al nuevo régimen que se coloca. No lo acatan. ¿Por qué? Porque uno está capacitado con sus conocimientos antiguos, no el actual. Esto es más o menos como cuando uno quiere programar una computer con los nuevos sistemas. Por eso yo ya estoy enseñado con mi antiguo sistema. Entonces, así mismo es el docente. Y por esa manera de enseñar a la antigua, el estudiante aprende más rápido que a la actual. Porque ahorita en la actual hay que hacer muchas cosas. Hay que programar tantas cosas. Hay que hacer proyectos. ¿Qué le enseñaré? ¿Cómo indicaré? ¿Cómo llegaré a esa aula? Peor, si tengo unos estudiantes que realmente casi no me captan lo que yo estoy explicando, tengo que ver cómo hacerle llegar aquel tema a aquel niño. En los tiempos de antes, en las escuelitas utilizábamos lo que era el abaco, ¿no? Donde contábamos las pepitas para matemáticas. Utilizábamos pepitas de maíz, utilizábamos pepitas o sea, lo que eran granos secos. De hoy en día ya no. De hoy en día, no, métase en la calculadora, sumen tanto y tanto, métase acá, esto y lo otro. Entonces,
Desde ahí hemos perdido una gran cantidad de conocimientos antiguos, o sea, educación antigua a la educación actual a la que estamos. Yo especialmente no hago ese acomplejamiento a esta educación. Yo sigo con la antigüedad, porque yo siento que con la educación antigua mis niños aprenden tanto desde la básica hasta una básica superior, puedo llegar hasta a una universidad con aquel conocimiento. Y sé que van a adquirir lo que yo les estoy indicando. Si yo me pongo o yo me coloco a enseñarles a lo que estamos ahorita, creo yo que el estudiante demorará para aprender. Pero si yo me coloco a enseñar todo como era un método antiguo, creo yo que todo irá súper que bien y marchará súper que bien. Y las escuelas no tendrán ese problema, porque en cada aula el 100% de los estudiantes será un 5 o 10% es el estudiante que acata aquel régimen y el resto no. El resto estará muy perdido. Podemos seguir con la siguiente idea diapositiva. En esta idea diapositiva tenemos 3 imágenes. En la primera imagen que está aquí colocada en la mano izquierda, vemos al profesor que está dividido de color café como un color marroncito, no sé. Hablamos de la vestimenta. ¿Cómo en los tiempos de antes se vestían a los tiempos actuales? En los tiempos de antes era su terno, las maestras su blazer, su falda bien arreglada, el estudiante bien ordenado con su uniforme, bien ordenadito en su banca. Ahora, ¿qué es lo que llega? El maestro con ropa, con pantalón jean, una camiseta común, el estudiante, qué sé yo, llega con la camisa por fuera. Me parece que el señor Nel Jefferson está teniendo algunos problemas. Y por favor. Bueno, todo está bien en este momento, me parece. Jefferson. Dígame. Ok, yo no lo estaba escuchando ahorita. Ya. Okay. Voy a volver a repetir. Gracias. Ya. Voy a volver a... espero que me sepan disculpar. Lo que pasa es que yo donde vivo es la parte del campo. Y acá la señal es un poco baja y el internet es un poco malo la señal. Espero que me sepan entender y alguna cosita, disculpen, no. Vuelvo a explicar. Ya. Vuelvo a explicar sobre las 3 imágenes que vemos aquí. Sobre cómo era el maestro en el salón de clase. Como les expliqué, en la manito izquierda vemos un docente que está dividido con un terno normal y pantalón jean y camisa normal. Entonces, vemos a una estudiante que está bien ordenadita y a un estudiante que está pésimo, ¿no? En los tiempos de antes, si yo llegaba y yo no saludaba y entraba todo desarreglado, como que recién me había levantado de dormir, la maestra me decía, vamos, me cogía de la orejita, salga. Me entra saludando, especialmente a mí y a sus compañeros, ¿no? Y me tenían parado 10 minutos ahí hasta que ella quisiera y ahí me dijera, tome asiento. De una vez, las tareas aquí y listo. En la otra vemos que el profesor está vestido con un pantalón jean, una camisa normal y el estudiante sentado como él quiere. Entonces, desde ahí va una falta de respeto del maestro y del estudiante. El estudiante entra, sale y el docente no dice nada. Le dice antes, donde vemos a la niñita que tenemos así con unos libros y vemos un profesor que la está corrigiendo. Esos eran los castigos de antes. No había recreo, si no me hiciste la tarea, no hay esto, no hay lo otro, y sales tarde a casa. Viene tu papá, me habla conmigo y yo le indico por qué fue tal motivo y esto y lo otro. Pero como vemos en el tiempo de ahora, un niño queriéndole pegar a un docente. Un docente, o sea, el estudiante amenazando al docente. Cuando yo di clases en un colegio
en mi ciudad, porque yo soy de la provincia de Los Ríos, Quevedo, les comento que hubieron muchos momentos que hubieron esas amenazas de los estudiantes hacia mí, pero nunca le tuve miedo. Siempre me marcaba en un marco teórico súper que bien. Lo único que le decía, chicos, vean lo que ustedes les convenga. Pero sí tenía un poquito de miedo, de temor, que wow, que me vayan a coger en la calle, me hagan cualquier cosa, pero no, hasta aquí, gracias a Dios, no. Entonces, porque desde ahí veo que yo me hacía respetar en un salón de clase, en la cual a veces yo veía que a mis compañeros no los respetaban. Y esa es una falta de respeto sumamente que fatal, porque el estudiante dice, no, tal profesor es así asado y sucesivamente, ¿no? Podemos pasar a la siguiente idea diapositiva, por favor. Ya. Dice, a ver, si no se resuelven los problemas generados por estos cambios, crecerá el malestar de nuestro sistema educativo. En los últimos 20 años, como ya se ha comentado, ha cambiado radicalmente la configuración del sistema educativo. El maestro era una figura cultural y social relevante, sobre todo en el medio rural. Sabemos que el problema educativo pasa por una crisis de valores. Cada día van resurgiendo diferentes necesidades, como lo es una mejor y más justa remuneración al maestro. La tecnología avanza todos los días. El apoyo que tenía el educando ha caído. Cada vez más la educación se va deteriorando y no se está haciendo lo suficiente para enfrentarla y mejorarla. Bueno, aquí hay muchos problemas. Ahora con este manejo de la tecnología, de que el estudiante va y consulta en Google y le sale todo lo que el maestro le manda a consultar o a verificar, se ha hecho sumamente fácil. Pero, aquí viene un pero. En los tiempos de antes no existía la tecnología. Existían las famosas bibliotecas, donde un docente mandaba a consultar de tal libro, uno tenía que ir, llegar y sacar, hablar con la recepcionista de la biblioteca, decir, vengo por tal libro, y teníamos que sentarnos a leer, en la cual uno aprendía todo lo que el docente le mandaba a consultar. Ahora ya no, porque lo que hago es coger, copiar, paso a un cuaderno, lo cerré, está la tarea del maestro, el maestro me puso 10. Anteriormente no lo era así. Y esos problemas creo que ya no los podremos solucionar porque la tecnología cada día nos va avanzando más, tanto en lo educativo, en muchas cosas, en estos momentos de pandemia, que fueron 2 años, aunque ahora estamos, hubo un avance tecnológico fatal, porque el niño que no sabía manejar un teléfono lo aprendió a manejar, porque él tenía que enviar su tarea, él tenía que hacer tantas cosas. Entonces, desde ahí también se va formando un problema. Ya indico, en los tiempos de atrás no lo era, porque nosotros íbamos a una biblioteca a sacar libros, a hacer consultas, etcétera. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Nos dice, la enseñanza es más avanzada y práctica porque tenemos distintos campos para practicar y aprender. Los profesores ya no tienen el mismo respeto que tenían antes porque ahora los alumnos son agresivos y altaneros. Lo que yo les decía hace unos segunditos atrás, La primera se destaca en la educación antigua, porque nos dice la enseñanza es más avanzada y práctica porque tenemos distintos campos para practicar y aprender. Como les indicaba, la biblioteca, uno iba a una biblioteca, sacaba los temas, los consultaba, se los aprendía, porque el docente antes de recibirnos las tareas nos preguntaba qué era lo que habíamos consultado, como ellos sabían la respuesta, uno la iba diciendo,
aunque entrecortada, ahí pudiendo, no pudiendo, nos hacían pasar. Pero ahora ya no. La segunda nos dice, los profesores ya no tienen el mismo respeto que tenían antes, que ahora los alumnos son agresivos y altaneros. Es verdad. En mi caso, como docente, he visto muchos estudiantes que ya no tienen esa misma educación. Ya no hay ese mismo dilema que lo habían anteriormente. El estudiante le grita al docente, el docente tiene que quedarse quedito, porque si no, viene una amenaza. Ahora, como, bueno, pongo de ejemplo mi país, acá, los docentes, que si un estudiante, el profesor le castiga o le jala penita a la oreja, o le habla muy fuerte, el estudiante habla con el papito va al distrito, ¿no? A poner una denuncia, una queja, ay, que el profesor me le pegó, me le gritó, viene el distrital, le llama la atención al docente, 1 o 2 veces perdió el trabajo. Anteriormente no lo era así. Anteriormente, disculparán estos refranes que a veces uno se le queda de sus viejos antiguos, mis padres, que era lo que le decían a la maestra, solo déjele bueno los ojos para que llegue a la casa, los ojos y el resto déle, porque en la casa lo termino de rematar. Eso ya era una amenaza para uno. Eso ya era algo como que chuzo, tenemos que portarnos bien, no ser altanero con la maestra, pero ya de hoy en día ya se perdió todo eso. Hasta el papito para tener un diálogo con el docente, a veces son muy altaneros, alzan demasiada la voz, no tienen esa precaución, no llevan ese dilema, ese respeto, esa contingencia de decir, bueno, profesor o profesora, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? Pero no enseguida con la vulgaridad, con los insultos. Entonces el docente lo que hace es como atemorizarse y decir, bueno, pues no, pasó pues esto y lo otro, y se acabó el resultado. Entonces, ha cambiado mucho. Yo de mi parte he visto que ha cambiado mucho, pero en mí, yo sigo con el método antiguo de enseñanza hacia mis estudiantes. Podemos pasar a la siguiente idea diapositiva. Ok, nos dice, es por todos conocido que la educación a lo largo de los años ha evolucionado y ha tenido cambios importantes, que algunos consideran para bien y otros no tanto. Pero lo que es importante resaltar es que hay 2 factores principales que han revolucionado el modo en el que entendíamos entonces y ahora las clases, la metodología del aprendizaje y las nuevas tecnologías. En el pasado, la enseñanza se basaba mucho en la teoría y poco en la práctica. La forma de aprender era basada en la repetición para estudiar. El alumno repetía mentalmente la lección, la memorizaba y con eso ya daba por aprendido un tema o lección. Se trataba de captar datos, pero sin necesariamente comprenderlos o interiorizarlos. Ahora la educación es más participativa y la enseñanza es más avanzada y práctica, donde profesor y alumnos son 2 actores que están a un mismo nivel. Aquí, en esta parte, nos trata de entender de que en los tiempos de antes el maestro o la maestra daba una clase o daba una teoría, era como para que el estudiante memorizara y se preparara para su lección. Ahora, en estos tiempos, el alumno y el docente van casi juntitos. ¿Por qué? Porque él lo que hace es manejarse con cosas tecnológicas, mandan a consultar y sucesivamente, cosas que ellos mandan a consultar, a veces cosas que ni las saben. Porque dicen, no, esto, lo de acá y por allá. Entonces, anteriormente era que yo me tenía que aprender una teoría de pies a cabeza, decírsela al profesor, resumírsela y a veces dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, en matemática, yo tenía que saberme las tablas del 2 al 12, corrido. La maestra me decía, ¿cuánto es, qué sé yo, 9 por 9? Me decían 81. ¿Cuánto es, qué sé yo, 6 por 6, 36? Ahora usted pregúntele a un estudiante, ¿cuánto es 2 por 3?
Creo que es 9, profesor. Wow, 9, sí, creo que es 9 también. Entonces, desde ahí van cambiando todos esos métodos y anteriormente no. La maestra decía, te confundes en un número, te manda a repetir 10 veces la tabla. Y yo por no querer repetir, porque los deditos míos no se me hinchen, yo era práctico, me tenía que aprender esa tabla como sea. Ahora le da lo mismo. Hoy la aprendí, mañana la olvidé. Así son los estudiantes de ahora. Lo que aprenden hoy, mañana lo olvidan. Usted le pregunta o le toma una evaluación, no lo sé, esto de aquí o esto de acá. Podemos pasar a la siguiente idea diapositiva, por favor. Ok. En esa, ok, aquí como vemos, en esas dos imágenes, vemos cómo era el antes y ahora. El antes, hablaste amablemente con el profesor. Ahora, el profesor habló amablemente contigo, pero vemos desde la vestimenta. Desen cuenta que en los tiempos de antes, mamita iba con las faldas más abajo de las rodillas. Papito iba vestido casualmente. Ahora, ¿qué es lo que hace? La mamita está en el gym, en el gimnasio. El papito lo mismo. Así como andan, vamos a ver a los niños. Paso a una institución. Falta de respeto. La directora no dice nada. Wow, vienen los cuerpitos fitness de ahí, de tal representante y sucesivamente. Ahora todo eso se perdió. Ese respeto de un padre, cómo llegar a una institución se perdió fatalmente. Anteriormente los papitos llegaban vestidos decente, ahora ya no. Ahora si yo voy tarde a la escuela a ver a mi niño, a mi niña, con lo que tengo me voy. Con lo que tengo, sea con zapatos, sin zapatos, sea en una BBD, sea en una camisetilla o en un short, como sea, así me voy. Pero anteriormente tenían que irse bien formal y esperarlo afuera de la institución, y ahí la maestra salía y decía, ¿cuál es el representante de tal? Aquí estoy. Mire, el niño no me trajo esto, el niño no me trajo lo de acá, el niño, entonces de ahí comienza. Ahí papito comenzaba de acá, o en chique, como se dice vulgarmente, comenzaba a jalarnos las orejitas, o por aquí nos comenzaban a jalar, y en la casa hablamos. Eso con la casa hablamos, ya era todo. Pero ahora ya no. Ahora si la docente da eso, ese pequeño comentario al papito, ¿qué es lo que hace? Me creo que el papá lo aplaude. Ay, no, mi hijo sí. La profesora le tiene miedo. La profesora esto. No, no es así. Como padre le hacemos un daño a nuestros hijos. Pero anteriormente no había tanta esa falencia porque el papito estaba informándose día a día. Ahorita hay papitos que dejan matriculados a los niños en las instituciones y como que se olvida que tienen hijos, para Navidad resucitan. Que hay que dar esto, hay que darlo. Ahí recién resucita. Mientras que durante todo el año la maestra se ha puesto a investigar o a averiguar dónde vive el niño, cuáles son los papitos, y nunca pudo dar, porque a finalizaciones de año, el papito o la mamita aparece. Ah, usted sí es sí, pero yo le he buscado, es que no sé, que no sé cuánto. Entonces, desde ahí es el cambio totalmente en la educación de antes a la educación actual, ¿no? Bueno, podemos pasar a la siguiente idea diapositiva, por favor. Creo que con esta es la última idea diapositiva de mi tema, en la cual vamos a trabajar cómo eran los materiales anteriormente. Anteriormente, los materiales de trabajo nos comentan, dice, en cuanto a los materiales, antes el cuaderno, el libro y el bolígrafo eran las herramientas fundamentales. Incluso anteriormente el profesor llevaba a clase maquetas, mapas,
el maniquí del cuerpo humano y las planillas con los gráficos que pretendían mostrar a los alumnos. Ahora, los profesores cuentan con aulas virtuales en las que los pizarrones inteligentes han sustituido al pizarrón de tiza. Igualmente, cuentan con mobiliario escolar ergonómico que favorece el desempeño de los estudiantes. En la primera, la maestra pedía el material necesario para poder trabajar con el estudiante. De hoy en día, una maestra pide una hoja así, una hoja, que quiero la toallita. Por ejemplo, acá en mi país se inicia con la educación inicial, de 4 añitos, 3 añitos hacia adelante. ¿Qué le piden? Toallita húmeda, que el jabón, que la toalla, que no sé qué, que no sé cuánto. Cosas que en mi caso veo que no es algo útil. Porque yo como papito tengo que mandarle las cositas de aseo bien ubicadita a mi hijo en la maletita y explicarle, vea mi amor, si usted come algo en el receso, coja una toallita y límpiese. Si usted va al baño, lleve un pedacito de papel higiénico. Si usted se lava la mano, dele el jabón a la maestra y cuando usted lo necesita, pídaselo para que usted se lave tranquilamente. Ahora ya no. La maestra lo que quiere es, el maestro, lo que quiere es amontonar todo. Todo lo que piden, lo amontonan. Donde pueden caer animales, plagas. Por ejemplo, las que nos visita siempre, la cucaracha. La maestra se olvida que tiene todo eso, porque ella va cogiendo lo que ve por fuera. ¿Y qué es lo que hace? Ay, ve, se pasaron estas cosas y bote, pero no se da cuenta lo que el papá ha gastado. En mis tiempos mi mamá me compraba nomás los libros que pedían en la escuela, era una cajita de lápiz con la cual tenía que pasar durante todo el año y no pida más. Y no nos daban ni dinero, porque ahorita le dan dinero al estudiante para que vaya a la school. Ahora ya no. En los tiempos antes no era así. Un borrador, un lápiz, una tijera, una gomita pequeña. Ahora el niño lo que quiere es la goma más grande que hay en las librerías, porque esa es la que me pidió la maestra, la goma más grande. Y cuando uno pedía, me cogía mi mamá, me daba por ahí mi jalón de orejita. No, porque no lo hay. Y ustedes van a hacer, en vez de ir a pegar, van a hacer otras cosas a la escuela. Y era verdad. Usted hoy día le manda, qué sé yo, con el material bonito a su niño. Llega sin el lápiz, sin el borrador. Llega, qué sé yo, sin alguna cosa, sin lápiz de colores. Y usted lo manda, pero es así. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, ahora, en estos materiales actuales, ¿no? Dice, ahora los profesores cuentan con aulas virtuales, en las que los pizarrones inteligentes han sustituido al pizarrón de tiza. Las aulas virtuales, hay aulas que ahorita están adecuadas, que le colocan el aire acondicionado, cuando anteriormente mi aula era nomás al aire libre. Era al aire libre que estábamos. Ahorita, que la tiza, el pizarrón, hay unos pizarrones que se mueven. Cuando anteriormente el pizarrón donde yo estudiaba, ¿qué me iba a mover la maestra si era pintado nomás y ahí teníamos que escribir nosotros? Entonces, todo eso se ha perdido por el avance tecnológico que ha habido. Y por eso yo escogí este tema sobre la educación de antes a la educación actual, porque me pareció un tema muy interesante y para poderlo exponer en esta innovación que se hace a nivel internacional, ¿no? Para que vean que los tiempos de antes han cambiado. Lo digo por mi personalidad. ¿Cómo les explico? Mi estudio fue muy diferente, en la cual yo aprendí tercer, cuarto grado, yo aprendí me aprendí la tabla del 12, de ahí para allá, aprendí a hacer raíz cuadrada porque la maestra estaba bien pendiente. Ahorita salen de séptimo año pero no saben ni leer saben. Y entran con un gran vacío al colegio, donde el profesor comienza a investigar cuál fue tu profesora de escuela.
Y uno, pues inocentemente, el niño, no, fue tal maestra. El profesor lo que hace nomás es golpearse a penita a la frente y dice, wow, ¿en dónde hemos caído? Bueno, eso fue todo, mi estimado doctor Franklin Balsi. Muchísimas gracias, señor Jefferson Rubén Fernández, Gracias. de Ecuador. Sí. Y ha sido también una presentación muy impactante desde mi punto de vista. Y para mí usted hizo una presentación que ha sido como afectando los que escuchaban. Y como yo personalmente le puedo contar que yo he hecho una experiencia de primera mano cuando yo lo oí mencionar estudiantes agresivos y altaneros. Es algo que yo personalmente conozco. Yo soy un experto en eso y yo he sufrido bastante con aquellos. Es por eso que para mí su descripción ha sido con una claridad deslumbrante. Es que yo lo siento, yo lo veo. Para mí es como presentar todo eso como en la vida concreta, exacta, precisa. Muchísimas gracias, señor. Ya. Y tengo algunos participantes y vamos a empezar con el señor Guaycaipuro Jiménez. Adelante, señor, para su pregunta. Muy buenas tardes. Pienso que ha sido una excelente presentación. En realidad no tengo una pregunta. Creo que el análisis que hizo el profesor ha sido acertado, pero desde un punto de vista, ¿no? Está enmarcado en la parte de la educación. Lo que discrepo un tanto, que es el abordaje de la transformación social. La sociedad ha sufrido cambios trascendentales que han tenido impacto en la educación, pero no podemos, así que mismo la educación ha evolucionado también. Él está hablando del tiempo, cuando él habla del tiempo de antes, habla de la teoría conductista, ¿no? Era el método conductista, pero la educación ha evolucionado también para la parte constructivista, en la cual se diseña ya, el alumno crea su propio forma de aprendizaje, crea su forma de pensamiento. Pero además de eso también, en los tiempos de antes, él no es tan viejo como aparenta o dice ser, ¿no? Imagino que tendrá entre 30 40 años, o sea, forma parte del grupo de los millennials, que son de los años 80 y tanto para acá, o sea, no es tan viejo, pero sí hay, pienso que es más tanto la desorganización de la sociedad, ¿no? La decadencia de la sociedad más que la parte de educación, porque si nos enmarcamos en ese pedacito solamente, no hubiesen sucedido, por ejemplo, en los claustros universitarios, no, en los claustros eclesiásticos, los colegios eclesiásticos, donde hubo abuso sexual, ¿no? de los jóvenes, que en esa época no se decía. Si suceden ese tipo de cosas ahora, por ejemplo, eso sucedió en Boston, sucedió en la Argentina, sucedió en diferentes lugares donde abusaban de los niños. Imagino que ahora no sucedería tanto, porque tenemos ya una sociedad en la cual se está contra el bullying, hay una ideología de género, estamos promocionando que hay igualdad, o sea, tenemos más tolerancia para ciertas conductas en la sociedad, pero que no necesariamente que sean buenas o no, pero sí tolerantes para aceptar a los demás como son. Pero ya, es mi opinión, no estoy preguntando, estoy poniendo mi aporte en este sentido y no sé qué opinarán las otras personas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, señor Guaycaipuro Jiménez, y su participación y también merece nuestra apreciación. Muchísimas gracias. Y ahora a usted, la señora Clara, con su mano levantada, le toca a usted hacer su pregunta al señor Jefferson Rubén Fernández. Bueno, buenas tardes o buenas noches, porque aquí ya van a ser las 10 de la noche. Buenas tardes. Bueno, como yo he llegado casi a la mitad de la exposición,
pero lo que yo veo es que él hace una comparación de la educación de antes con la de ahora. Ahora, lo que no sé si es que él le pesa o no, o le gustaría que siga la educación como antes, pero tengo la impresión que él tiene nostalgia que sea como antes, ¿no? Exacto. Pero es que yo también he sufrido para mí el aprendizaje antes era bueno y malo a la vez. ¿Por qué? Porque era un aprendizaje para mí del terror. Porque nosotros estudiábamos, porque nos amenazaban, porque nos castigaban. Por ejemplo, yo cuando no me sabía la tabla me mandaban a arrollarme en maíz o en un ladrillo en el patio. Toda la mañana asoleándome ahí. Y yo era chica, iba a tercero de primaria. Entonces, a mí me parece horroroso de que y mi padre me decía, muy bien, eso te pasa por el responsable. Pero yo tenía 8 añitos, ¿entiendes? Entonces, yo lo veía normal, pero ahora no me parece normal esa manera de maltratar, digamos, a un niño. Todos los niños, porque ahora decimos, los niños nacen muy inteligentes ahora, pero si pensamos antes también éramos muy inteligentes. Pero siempre tenía la autoridad y la opinión la persona adulta, sea en el hogar, sea en la escuela, donde sea, y los niños no teníamos derecho a opinar, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Se le da mucha prioridad de que participen, de que tengan pensamiento crítico, que los niños y los alumnos tengan más libertad, pero ha habido un fallo en la sociedad a nivel mundial, ¿no? Tanto a nivel en la educación como en los hogares. ¿Qué ha pasado con las nuevas generaciones? A ver, yo veo que avanzó rápidamente la tecnología y nosotros socialmente y humanamente no avanzamos, nos quedamos estancados un buen tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado? Viene la tecnología y le echamos la culpa a la tecnología muchas veces, ¿no? Porque con la tecnología podemos aprender, podemos desarrollar más cosas con la mente, nos puede ayudar, pero no nos enseñaron a utilizarla correctamente desde que empezó. Y solamente tenían prioridad cuando empezó la tecnología ciertas personas, porque no todos podíamos comprarnos, por ejemplo, una computadora. Yo soy de Bolivia y vivo en España. Yo terminé mi bachillerato con mis 3 niños pequeños, yo era divorciada y iba de noche a estudiar y trabajaba en 3 trabajos de día y dejaba a mis hijos encerrados. Y no sabía usar la computadora y no me podía comprar. Entonces, cuando yo vine aquí a España, recién me he comprado. He trabajado y bueno, ahora mis hijos ya trabajan y cada uno tiene, ¿no? Pero ¿qué pasó? Si en esa época, por ejemplo, los gobiernos a nivel mundial, porque yo saqué mi bachillerato en el 2005, ¿no? Si en esa época a nivel mundial, en todas partes, se hubiese dado la facilidad de tener una computadora a todos los alumnos, adultos, niños, y que puedan estudiar, se iban a ir desarrollando y se lo hubiera educado cómo utilizar la tecnología, hubiera sido diferente, ¿no? Y los padres también, si hubieran mantenido los valores, porque el problema es perder los valores dentro del hogar. Ese es el gran problema. Yo tengo, por ejemplo, mis hijos, uno de ellos, el segundo, que siempre era problemático en el colegio, siempre pegaba, le pegaba a las compañeras, no le hacía caso a la profesora, y yo siempre estaba ahí, en el colegio siempre me llamaban e iba, pero yo nunca le dije a la profesora, péguele, ni nada, pero yo siempre hablaba con él. Incluso yo faltaba al trabajo, iba y me sentaba en el colegio al lado de él, para que participe en la clase. Hablaba con él, ¿qué no hacía? Hacía lo que nunca hicieron mis padres, porque mis padres golpe y punto. Y me decía mi padre, ya le voy a llevar un colepejo, un chicotillo al profesor por si eres tonta y no has aprendido la lección, ¿no? Entonces, incluso en el 2005, en el colegio que estaba mi hijo, que estaba en tercero de primaria, empezó la secundaria y los que habían pasado de primaria y de secundaria habían
como 6 u 8 alumnos que los profesores no los querían, porque decían que se portaban mal, que los maltrataban a los profesores. Disculpe un segundito. A los que tienen la mano levantada ahorita, por favor, y tan pronto como termine la señora Clara, le voy a otorgar la oportunidad de hacer sus preguntas. Adelante, Clara. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Los querían expulsar a estos jóvenes. Y yo les dije que no estaba de acuerdo. Y me dicen, ¿por qué si no eran mis hijos? Porque mis hijos los tenían en primaria todavía yo. Yo les dije que no estaba de acuerdo porque ellos no sabemos los problemas que tienen en el hogar, ¿no? No sabemos los valores y bueno, ya empezaron, que me decían que me hacía la filósofa, que no sé qué, no sé cuánto. O sea, muchos padres y los profesores, sobre todo los que querían expulsar a estos alumnos, y yo me puse firme y como yo había sido voluntaria en varios lugares, diferentes cosas, y leía bastante también libros de autoayuda, pues me hice un manual y le dije que yo me comprometía a darle clase 2 veces a la semana a esos alumnos. Renuncié a esas horas de trabajo para dar clase gratis de desarrollo personal. Bueno. Yo vivía con mis 3 hijos sola y no tenía ayuda. Entonces, ¿a qué me refiero? A que yo deseaba que se mejore la sociedad con estos jóvenes. ¿Entiendes? Entonces, hay que tener más humanidad. ¿Para qué? Hay dedicando tiempo de calidad a las personas. Porque no podemos jugar sí porque somos así, porque son allá. Lamentablemente, si lo hubieran expulsado, por ejemplo, esos jóvenes, ¿qué iba a pasar con los hijos de ellos? Ellos van a hacer lo mismo que expuso aquí el compañero, ¿no? De que dice, bueno, ¿qué te hizo el profesor? Voy y va y lo machaca el profesor, ¿no? Bueno. Iban a seguir ese paso. ¿Entiendes? Entonces, toda una cadena que nosotros como personas tenemos que ver y que necesitamos la tecnología. Actualmente, sin la tecnología, no va a haber avance. Pero en todo necesitamos la tecnología, claro. Y nosotros necesitamos humanizarnos e ir mejorando como personas para ver si la podemos alcanzar la tecnología. Sí. Es mi opinión, mi humilde opinión. Claro. Muchísimas gracias por su participación, señora Clara. Vamos a seguir en este momento a José Hernández, que estaba esperando desde un rato. Estoy esperando. Sí, adelante. Buenas. Pero todavía tenemos el horario de tarde, ¿verdad? Bueno, el profesor Fernández fue muy claro y preciso en su declaración, ¿verdad? En su orientación hacia nosotros. Yo pienso más que como decía la compañera Clara, los tiempos han cambiado bastante. Yo soy hijo de un hombre campesino, ¿verdad? Y él tenía que salir de la casa, ¿verdad? Al campo, a la finca, a trabajar la arena y escondido irse entonces a estudiar a la escuela, porque papá, el viejo, no lo dejaba trabajar, no lo dejaba estudiar, porque entendía que ahí no había futuro, sino en la tierra, en esos tiempos de antes. Entonces yo recuerdo que en una ocasión, ya nosotros medio grandecitos, íbamos camino al campo donde era el viejo, donde es mi papá. Pero yo veía una máquina grande, en una zona arrocera, entonces veía una máquina grande que dentro de la finca, yo le preguntaba a papá, ¿qué hace esta máquina? Yo también estoy Entonces, buscando ya. él me respondía, ¿Dónde lo dejaron, pues? No lo viste, ¿dónde dejó la Lola? ¿Me escucha? Sí, claro. Sí, pero quisiera pedir a los demás que, por favor, que no enciendan sus micrófonos si no están hablando, si no están participando, para que nosotros podamos escuchar a los que están hablando. Por favor, gracias. Okay. La respuesta que él me dio de esa máquina, bueno, que esa máquina, lo que yo le pregunté qué hacía, me dice, bueno, esa máquina corta el arroz, selecciona el arroz y empaca el arroz. Entonces yo le respondí a él, entonces esa máquina, a 1:55. Esa máquina es el futuro, pero está en el presente. Esa máquina la va a quitar la mano de obra a los hombres, porque una máquina con un operador y un ayudante está haciendo lo que hacían tal vez 15 o 20 hombres y llevaban el sustento a su familia en ese sentido. Entonces hemos avanzado bastante, los tiempos han cambiado
Anteriormente decía el profesor Fernández que el estudiante le compraban una caja de bolígrafo para el año completo. Y ahora le dan dinero. El problema es que si ahora nosotros no nos adaptamos a los nuevos tiempos, por ejemplo, ahora a mi hija a mi hija más grandecita me le exigen un cuaderno electrónico que es un iPad. Si no tiene el iPad, entonces me la hacen bullying en el colegio. Entonces hay que comprar el iPad. Hay que adaptarle a los nuevos tiempos. O sea que hemos venido nosotros caminando, transitando a una evolución, pienso yo, que es demasiado acelerada. De hecho, la pandemia de COVID-19 vino a acelerar más eso. Yo terminé recientemente una especialidad y la especialidad fue totalmente virtual. Nunca me había imaginado yo hacer una especialidad como estoy haciendo ahora un doctorado con ustedes vía virtual. O sea que también tenemos que aceptar que los nuevos tiempos han venido a cambiar lo que ya antes nosotros conocíamos. También otra cosa, anteriormente, también lo expresaba el maestro Fernández, que le daban su pelita. Hoy en día es difícil usted poder agarrar y darle una buena pela a un niño. ¿Por qué? Porque entonces usted está maltratando al adolescente y usted es sancionado según los nuevos códigos y las legislaciones de algunos países. Sí. Es cuanto para ser un poquito breve con mi intervención. Muchísimas gracias, señor José. Mauricio Canijina. Mauricio, ¿no está listo? Entonces vamos a pasar a Henry. ¿Ya estoy listo? Sí, adelante, Mauricio. Espéreme. Ahí. Mauricio, adelante. Buenas para todos. Estuvo muy bonita la apuesta del profesor. A mí me gustaría enfocarme, no es una pregunta, pero capaz que es un aporte. Los nuevos tiempos, digamos, ha cambiado, ¿no? Desde Garner, de las inteligencias múltiples, ¿tá? Se comenzó hace 20 años. Hoy en día se apunta a una educación sistemática, ¿tá? Donde el profesor tiene que poner el corazón también, ¿no? Dentro de la problemática. Y se está buscando la inteligencia emocional de los niños. Por eso se trata de esa igualdad que decía el maestro, esa igualdad de darle esa independencia a los niños, si nosotros involucrar a la familia, a todo lo que es los contextos sociales también, y es una forma de abarcar también de las futuras generaciones, de los futuros padres, de una sociedad con empatía, ¿tá? Que busca el desarrollo y la independencia de esos niños, y está comprobado por estudios que cuanto más agresividad, menos potencialidad se encuentran a los niños, y lo importante es la libertad y el poder desenvolverse, y ahí potenciamos sus inteligencias o su grado también de, digamos, de conciencia. Es para hacer este aporte en ese sentido. Y bueno, es una tarea difícil ser maestro, es verdad. Sí, no es sencilla, digo, pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Sí, hace falta. Sí, gracias, Mauricio. Bueno, muchas gracias a todos. Henry Guerrero. Buenas tardes de Santo Domingo. Yo estaba escuchando con mucha preocupación la exposición del profesor Fernández. Yo he sido profesor en varias universidades y fui formado en la antigua escuela. Yo digo honestamente que en las sociedades todo cambia. Los métodos, yo no defiendo ni defenderé jamás los métodos antiguos de enseñanza. Para mí eran totalmente arcaicos, atrasados y represivos. Reprimían las emociones de los niños. Los niños hay que crearlos con amor y comprensión. Yo siempre recuerdo a un profesor, yo era muy tranquilo en clase, yo estaba sentado atrás y hubo un jovencito, un niño travieso que me amarró una correa por detrás, yo no me di cuenta, y cuando yo iba a pararme arrastré el pupitre, el asiento, y el profesor me llamó pensando que yo había hecho esa jugarreta y
sino el que estaba atrás, y me puso las manos, las palmas de las manos, y me dio con un reglazo en la punta de los dedos. Yo ahora le dije a mamá, a mi madre, yo no voy a volver a ese curso. ¿Por qué? Yo, porque me dieron un reglazo el profesor sin yo tener culpa. Yo no sé por qué, le dije yo, sin yo tener culpa. Y mi madre obviamente fue donde la directora de la escuela. La directora de la escuela sí sabía de pedagogía y llamó al profesor. Le dijo, a los niños siempre se me grabó esa palabra. Se le enseña con amor, con comprensión, no con golpes. El golpe embrutece. Yo en estos días vi en televisión algo que me asombró. Un pastor diciendo que en la Biblia decía que había que darle a los hijos con la vara. Yo dije, bueno, si la Biblia lo dijo, es una televisación. No creo en eso, porque Cristo hablaba del amor, de que dejar que los niños vengan a mí. Sobre que la educación anterior no era mejor que esta, no. En esta, la sociedad ha evolucionado. A mí yo me gradué con honores en la universidad, pero tuve mucha brega para ir incluso dentro de la misma universidad conseguir un libro en la biblioteca. Hoy yo veo que mis 4 hijos, 3 se han graduado con honores, dominan la informática, dominan instrumentos, tocan instrumentos musicales, tienen todo un mundo. Mi hija menor, que reside en Estados Unidos, pues se fue a los 7 años, con 19 años, está ahora haciendo ya su pasantía en Microsoft. En mayo del próximo año se gradúa de ingeniería en sistemas, pero toca 5 instrumentos y se va a graduar con 20 años y 3 meses. ¿Por qué? Porque desde la secundaria le permitían tomar algunas materias básicas en la universidad, y cuando entra a la universidad ya tiene 40 créditos aprobados. Fruto de la tecnología, del avance. Vivimos en la época del conocimiento, la información y la comunicación. Las sociedades avanzan. No es verdad, lo digo categóricamente, porque fui profesor en varias universidades aquí. Y ahora tengo una maestría de Utah State University en Education. Pero estoy haciendo el doctorado con ustedes en ecoturismo, porque me gusta mucho el asunto de los recursos naturales y ver el desarrollo turístico de mi país, República Dominicana, que hoy es una opción. El ecoturismo, tenemos el turismo de playa, 6 millones de turistas, pero hoy estamos desarrollando ese turismo que nos abre a la naturaleza. Y yo digo lo siguiente, profesor, hay aspectos positivos en la enseñanza anterior, pero ¿por qué? Porque no estaban masificados. Los que iban a la primaria y a la secundaria y a la universidad eran muy pocos. Los profesores eran algunos que se graduaban en la universidad y le tocaba ir a los pueblos, y por eso usted veía, hablaba de la enseñanza de aquellos profesores. Y ahora tenemos excelentes profesionales. Nosotros tenemos mejores médicos que antes, mejores ingenieros agrónomos, abogados, todo tiene una gama de especialidades. Yo me extraño cuando veo, yo le digo a los muchachos, a mis hijos, les decía a los hijos cuando iban los amiguitos a la casa, digo, ustedes deben gracias a Dios que le ha tocado esta época de la informática, del avance cibernético, de la conquista espacial, donde todo uno puede tener una visión global. Señores, la enseñanza de hoy no puede compararse con la anterior. Este es excelente. Sí. Los frutos de violencia, por eso yo lo subrayé aquí, alumno agresivo, altanero, no es cierto. Hay también agresividad, y uno de los que estaba aquí lo dijo muy bien. Vimos lo que ocurrían en claustros religiosos de abuso de niños. Lo que está sucediendo con que hayan alumnos agresivos y altaneros, como también hay presidentes altaneros, como también hay dueños de empresas altaneros. Lo sabemos, toda la experiencia que tenemos ahora mismo en Estados Unidos. Tiene razón. Entonces, pienso que en esa parte no estoy de acuerdo. La enseñanza anterior, yo la viví, tuvo sus partes buenas, pero la de hoy es excelente. Sí. Con todas virtudes y defectos, tenemos niños excelentes. Sí. Tenemos muchachas y mujeres que están dirigiendo el país fruto de una enseñanza y una formación. Hay formación de hogar. Hay sus excepciones, pero no es la regla de la sociedad. Yo prefiero esta sociedad moderna a aquella represiva que nos tocó vivir porque el mundo estaba lleno de dictadura. Yo pasé la niñez bajo una dictadura, después vino el campo democrático y
hemos vivido en libertad. Pienso que esta enseñanza de hoy debemos continuarla y debemos enriquecerla. Si hay debilidad en la escritura de estudiantes por la mala formación de los profesores, entonces ahí hay una debilidad de las universidades, no de los alumnos y de los niños. Es hasta aquí. Muchísimas gracias por su aporte, señor Guerrero. Ya pasamos el tiempo dedicado a esta presentación que de verdad Jefferson ha provocado muchísimos comentarios y muchas preguntas, no tanto preguntas, sino comentarios que han sido también bastante acertados, pero hay unas manos que están levantadas y por eso en este momento Jesús Gonzalo no ha levantado la mano electrónicamente, pero sí que lo está viendo. Adelante, le toca a usted en este momento. Muchas gracias, queridos compañeros. De aquí de la República Dominicana también estamos haciendo, hace un tiempo comenzamos el doctorado, pero bueno, es un aporte, porque hay que ver que esa educación un tanto agresiva, represiva y militarista no se dio los estratos más altos de la sociedad dominicana. Es decir, estamos hablando de una clase, tal vez humilde, pobre, donde había que ejercer ese tipo de situación. Imagino que en los colegios de muchachos de otro estatus social, yo creo que ningún profesor golpeó a un niño de eso, porque imagínese usted, era el hijo del funcionario, era el hijo tal vez del general. Es decir, que esos niños pudieron tener más libertad en su desarrollo cognitivo. Entonces, lo que vemos, sí, obviamente, barrios de baja categoría, campos bastante atrasados, pues el profesor también con sus limitantes, pues trató de controlar al estudiantado. La educación de ayer tuvo sus altas, pero el asunto de algunos valores. La educación de hoy tiene también sus altas, como dijo el profesor Guerrero, la oportunidad, el desarrollo, la tecnología, cuántas cosas. Hoy le podemos pasar a los muchachos cientos de videos de historia, tecnología. En aquellos tiempos, tal vez una gráfica, como dijo Jefferson. Entonces, lo que considero que se debe de aprovechar el tiempo. Y, por ejemplo, en la escuela que yo estudié en la primaria, cuando yo paso por allá me da pena, pero cuando veo la infraestructura de los nuevos colegios, yo digo, yo nunca tuve una escuela tan bonita como esa, porque lo vemos. Pero hay escuelas ahora mismo que tienen alimentación, se le da desayuno, su comida. Muchos de nosotros estudiamos que nos llevábamos los panes en la mochila, es decir, no teníamos ese acceso también. De manera que estoy de acuerdo con Jefferson, lo bueno es hacer una simbiosis, ¿verdad? De aquello con esto y sacarlo mejor. También tenemos profesores violentos como estudiantes violentos también. Pero bueno, gracias. Muchísimas gracias, señor Jesús Gonzalo. Y la verdad es que estoy yendo muchas manos arriba, pero la cuestión es que no tenemos mucho tiempo, que ya estamos casi listos para la siguiente presentación, pero vamos a otorgar la oportunidad a Ángel Palton y después Hipólito López Santos para terminar con Generoso Nicolás. Primero, Ángel Palton. Buenas tardes, doctor. Un gusto saludarles, grupo, a todos que conformamos. Buenas tardes. Bueno, esta exposición de Jefferson, de mi camarada ecuatoriano, bueno, acá decimos camarada, amigo ecuatoriano, soy ecuatoriano, un gusto saludarles. Sí, verdad, anteriormente la letra entra con sangre, decía a mis padres, mi madre. Entonces, yo fui muy niño, que yo estaba en 7 años en la escuelita, ¿ya? Entonces en la escuelita cuando estaba yo, tenía que entrar con una varita, con un palo. Entonces decía, si tú no has aprendido A, E, I, U, hoy te castigamos. Lección para el día siguiente. Las tablas de sumar no has aprendido, se va con este palo. Teníamos nosotros, cada quien teníamos en la escuelita un palo, una varita. Ah, terrible. Ya bueno, así yo caminaba
4 horas, un clima frío. Yo soy de una provincia de Chimborazo, muy frío. 4 horas, siempre llegábamos atrasados. Caminábamos, veces nos caía lluvia, otras veces nos manchaba el uniforme, disque en el lodazal, se nos caía, nos llegábamos sucios, todo, ¿no? Y en eso el profesor por varias ocasiones me hizo volver a la casa, que de la casa debía haber venido limpio y por qué también llegan mojados. Entonces llevaba la ropa, una maletita, hasta la maleta se mojaba. Entonces fue muy diferente con los profesores anteriores y inclusive hasta con los padres, ¿no? Porque los padres hoy somos muy flexibles, muy sensibles. Será ahí mi tema, ¿no? Porque estoy casi adosado a la tecnología actual. Yo de niño me boté de la casa de 8 años de edad a trabajar en la ciudad. Llegué en la ciudad, no hubo ningún trabajo. Dormía en la calle hasta tener 12 años. No podía estudiar, no podía nada. Yo compraba en una tienda unas galletas, unos panes, eso vendía afuera en los buses. Andaba gritando a vender, que lleven pan así a los campos, ¿no? En los buseteros que subía. Ya fue más grandecito, ya de 14 años. Conseguí hacer una amistad con un conductor de un camión. Fue a trabajar de ayudante en el camión. Y ahí como que ya podía comer más tranquilo, ya caminaba en el camión, dormía, viajaba de una ciudad a otro. O sea, ya fue un cambio total. Y decía, ¿por qué no estudié? ¿Qué pasó con mi estudio? Y al mismo tiempo decía, mejor que salí para acá porque acá voy a aprender a ser conductor. Porque en realidad mis padres no tenían nada, eran súper bajo recurso económico. No teníamos, una vez al día comíamos, una vez al día. Y a veces se sentía cansado, era por hambre, no por nada más. Bueno, así en la rutina de la vida, yo ya adulto de 23 años, analfabeto. Ya 23 años, un hombre. Bueno, era conductor, andaba conduciendo los camiones, por ahí ingresé a trabajar en un bus, sin licencia, un total suicida, ¿no? Sin documentos. Bueno, así, un día me contratan para que conduzca un camión, solo, sin documentos, voy de viaje, en primer viaje se me bajó las llantas del camión. Terrible lluvia, terrible oscuridad. Dije, no, esto no puede ser, debía haber estudiado. Llegué solucionando el carro, le dije al propietario, señor, le agradezco bastantísimo en esa palabra, bastantísimo. Yo dejo de ser conductor, voy a estudiar. Y me dijo, ¿qué vas a estudiar si ya estás viejo? ¿Qué va a estudiar? Digo, voy a ser mecánico porque no pude arreglar el carro. Voy a ser mecánico. Dijo, no, puede ir a un taller. En un taller puede estudiar. Ahí aprende, porque en un colegio, una escuela, una universidad no sirve. Mire, los que tienen talleres son así unas personas que aprendieron. Entonces digo, ayúdeme hablando en un taller. Fui a trabajar en un taller. En ese taller era otra escuela. Me daban una montonera de hierro, pasaba cortando, aguanté 3 meses. Corta con la sierra. Dije, no, esto no está. Yo veo que los estudiantes no deben ser, sino dirigir. Me dediqué a estudiar, doctor. Fui a la escuela, terminé la escuela, y ya según yo salgo de la escuela, ya sé leer, ahora sí. Estando así, cumplí mis 18 años, fui a servicio militar, regresé, quería trabajar en un taller, súper complicado. Regresé y en un momento de eso ingresó mi país a un conflicto bélico. Dije, soy ex conscripto, regreso a las filas militar, pero antes de eso voy a visitar a mis padres. Yo regresé a los 10 años a visitar a mis padres. Pero ya un hombre, todo diferente. Yo inclusive me acuerdo, fue cargado un poco de plata. Dije, papi, mami, regreso y voy al cuartel. Fui, presenté, fui al combate, regresé del combate. Ahí vi, no me hace falta, es colegio. Me dediqué a estudiar en el colegio. Terminé en el colegio,
hubo oportunidades de trabajo. Trabajé de limpieza, luego me subieron un nivel, trabajé de control de todo el área de proyecto. Dije, no, me hace falta también. Luego dediqué al ejército nuevamente, me llamaron, o sea, fue un postulante, gané una beca, pasé al ejército. En el ejército estaba trabajando y estudiando, presento una oferta para viajar al exterior por una misión a los Cascos Azules. Entonces, en eso, yo aproveché recién a aprender la computadora. Recién, yo no sé bien la computadora estoy. Dije, no, me hace falta más a estudiar. Saqué mi tecnología las noches, estudiando escondido, trabajé para una empresa. Luego, en esa empresa, cuando enteraron que me voy a incorporar, me dijo, oye Ángel, ¿para qué estudias si un mecánico no necesita estudiar? ¿Qué vas a hacer? Digo, ser jefe. Y siendo un jefe, tenía su maestría, fue jefe regional de una empresa. Me dijo así, que yo estoy desperdiciando a estudiar. ¿Para qué si este hombre adulto? Eso no es más de unos 3 años. Entonces, yo he dedicado, gracias a la oportunidad de estar presente de donde ustedes y hacia el público, gracias volví a querer superar más en la tecnología. Yo doy servicio técnico mecánico. Ahora, ¿cuál es mi servicio técnico mecánico? Yo soy de servicio técnico hidráulico y eléctrico. Entonces, yo he tenido oportunidad de dar capacitaciones de operaciones de equipos. Sí. Y gracias a la tecnología hay que llevar bien. La tecnología muy buena. Yo agradezco a la tecnología. Soy quien soy. Soy que conozco países. He estado en varios países. Y gracias a mi país, pero gracias a mi cerebro y a mi todopoderoso. Yo le digo así. Gracias. Gracias entonces, por su aporte. Bueno. Muchísimas gracias. La tecnología, llevemos bien, manejemos bien, que todo está en la tecnología. Si tú quieres ir por otro camino, está en la tecnología en eso. Y la tecnología, quieres ir por un buen camino, la tecnología es para futuro y lo más bonito. Y el estudio actual es lo mejor. Yo como adulto, yo tengo mis 51 años de edad. La tecnología, vivo muy agradecido. Muchas gracias a todos. Quizá no se moleste. Muy amable. Gracias, señor Ángel Palten. Y era un compromiso que permitamos a 2 más participantes porque ya el doctor Jorge Ramón Yarul de Argentina está esperando para su presentación, pero vamos a seguir y que sean un poquito más cortos, por favor. Hipólito López Santos primero y después Generoso Nicolás. Son los 2 últimos que van a aportar su contribución a la presentación de Jefferson Fernández. Hipólito López. ¿Está listo? Entonces, Generoso Nicolás. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Aquí estoy, Generoso Nicolás. Bueno, en realidad, mi aporte está muy relacionado con lo que está pasando en mi región, en América Latina. Y voy a ser lo más conciso posible, ¿no? Yo tengo una tremenda preocupación que me ha movido a escribir. Y esa preocupación radica en la tendencia de la sociedad hacia una sociedad con una cultura limosnera. Digo esto porque muchos de los reforzadores de la sociedad hoy día, de gobiernos, de algunas entidades y de los políticos, está en regalarle a la población todo lo que ellos consideran que la población necesita. Pero no hay un estímulo en lograr que la gente se autodesarrolle. Entonces, yo aprendí
a través de los años que el autodesarrollo es el factor que va a permitir a nuestra sociedad sostenerse en el tiempo. Esto me movió después de sacar mi doctorado en esta prestigiosa universidad. Escribí un libro que se llama La autogeneración impulso hacia el desarrollo. Y esto, lo que estoy tratando es ir en contra de la tendencia de la sociedad de crear parásitos. Entonces, cada día las dádivas se incrementan en la sociedad. Y eso es un peligro si uno mira hacia el futuro. Las nuevas generaciones, ¿cómo van a ser? Van a ser personas que solamente esperan que le den. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa tendencia a través de la educación y también a través de los tipos de estímulos que reciben en los hogares. Entonces, yo espero seguir esa misma tendencia. Yo sé que hay otras personas que están tratando de evitar que lleguemos a ese tipo de cultura que realmente se está reforzando a través de los gobiernos. Cada día regalan más cosas. Si hacen algunos 3 o 5 años. Aló, señorita, ¿cómo está? Muy buenas. Dígame. ¿Sí? Mire, señorita, ya. No somos nosotros. Yo le digo que le dé un momento que apruebe el cliente para que no sea en vano su envío, ¿ya? No encendieron sus... Entonces, este es mi aporte en relación a este tema. Tenemos que reforzar una educación que promueva el autodesarrollo. Claro. Que no sea una educación que estimule vio el precio, la dependencia. Como que quedó pensando y fue saliendo mejor de aquí. Pero esperemos, ¿qué me dice? Yo gracias, señor. Yo estoy otra vez reiterando. Para que usted venda al cliente. Dios mío. Que no encienden sus micrófonos, por favor, cuando no están participando. Ni idea. En nuestra no sé nada. Conferencia, en nuestro yo cualquier cosa, yo luego le paso. Que no logró identificar a quien sea que esté causando el problema. Pedimos disculpas entonces a todos ustedes. Y gracias nuevamente, señor Jefferson Rubén Fernández. El tema de la educación es el más ancho, el más complicado, el más interesante de la vida. Si tendríamos que, como si tuviéramos que atacar todas las dimensiones de la educación, estaríamos hablando casi un año sin pararnos. Pero tenemos que poner un punto a este segmento. Otra vez, muchísimas gracias, señor Jefferson. Su presentación ha sido muy interesante, muy como de nivel mundial. Gracias otra vez. Muchas bendiciones a usted y a toda su familia. Bueno. Muchísimas gracias, doctor Evicero. Igualmente. Ahora estamos listos para el doctor Jorge Ramón Yarul de Argentina.